Y me parece que ya estamos grabando. Bueno, buenas noches, mi nombre es Eric Pineda y el día de hoy tengo el gusto de estar con ustedes compartiendo este tema sobre CloudWatch. Vamos a estar hablando sobre para qué nos sirve CloudWatch, cómo nos puede servir y les voy a agradecer que podamos tener participación también con los micrófonos o con reacciones o con mensajes en el chat. Así que va a ser una charla bastante dinámica. Así que por favor, no tengan pena en preguntar, no tengan pena en opinar, en comentar, porque va a ser una charla participativa. Entonces, pues voy a compartir la presentación en este momento y pues nuevamente un gusto estar aquí con ustedes. Por favor, coméntenme si ya alguien de ustedes tiene experiencia con CloudWatch o han monitoreado sistemas con otro tipo de herramientas. Por favor, alguien que me quiera compartir ahí un poco. En lo que yo comparto mi pantalla, por favor, me gustaría escuchar a alguien ahí qué ¿Qué experiencia tienen sobre monitoreo. qué tal, Eric? ¿Qué tal? Este, mm, Adelante. bueno, de mi lado, pues con lo poco que he visto de CloudWatch para lo que lo he utilizado, es principalmente para la revisión de logs de las aplicaciones y para realizar algunas consultas con esta cuestión que le llaman lo de los insights, Ujú. para poder filtrar ciertos logs y poder determinar cuál es en este caso, para un posible error en producción o que se esté dando por algún tema de falla de la aplicación. Excelente. Muy bien, gracias. ¿Y has monitoreado siempre en un sistema de AWS o tienes experiencia en otros sistemas con otras herramientas, qué sé yo? Bueno, el seguimiento de logs, con el de CloudWatch y otra herramienta que es open source, que Ujú. se llama Jagger, también para el monitoreo de logs. Ok, perfecto. Excelente, gracias. Pablo, ¿verdad? Así es, Eric. Muy bien, pues no sé si alguien más quiere opinar sobre este tema de monitoreo. Realmente pues, vamos a entrar desde lo más básico, vamos a llegar a un punto posiblemente intermedio, no vamos a meternos realmente a ver todas las bondades porque no nos alcanzaría el tiempo, pero estábamos incluso pensando por ahí organizar una especie de taller donde ya podamos nosotros interactuar directamente con la herramienta y con una práctica dirigida, con una práctica paso a paso. Yo voy a, de todos modos, siempre voy a abrir la consola para que conozcamos cuáles son las opciones donde vamos a ver filtros, donde se crean las métricas, donde se crean las alarmas, cuáles son los estados de las alarmas y, y eso básicamente, pero creo que podríamos hacerlo un poco más avanzado si ya tenemos recursos asignados que monitorear. Pero bueno, si no han comprendido hasta el momento todos estos términos que hemos estado hablando, pues no se preocupen porque en este momento vamos a comenzar desde cero. Vamos a hablar de CloudWatch. Esta es una presentación que se ha titulado Una aventura con CloudWatch. Y yo le he titulado Una aventura porque realmente muchas veces esto de querer monitorear un sistema es realmente complejo, es toda una aventura, sobre todo cuando tenemos sistemas que son grandes. Me refiero a que tengamos por lo menos unas 10 virtualizaciones o 10 instancias, unas 5 bases de datos relacionales, otras documentales, tenemos balanceadores de carga, tenemos autoescalamiento, por ejemplo. Ya cuando tenemos una infraestructura más compleja, el monitoreo es indispensable y tener que afinar cada uno de esos detalles se vuelve un desafío y como yo le titulo, una aventura. Y bien, pues, ¿en qué consiste CloudWatch? Bueno, CloudWatch básicamente hace una analogía en que una persona es la que tiene el control de todos los recursos de la infraestructura. Realmente sería muy complejo poder tener ese control como persona, pero CloudWatch es una herramienta que nos ayuda a que podamos tener ese control, ese monitoreo tanto de las bases de datos, de los sistemas operativos, de las funciones lambda, si se ejecutaron, si no se ejecutaron.
etcétera. Entonces, vemos acá una imagen de una persona que tiene que tener control sobre un montón de cosas. Y es algo como lo que hace CloudWatch. Y la agenda para esta presentación es qué es Amazon CloudWatch, desafíos del monitoreo, casos de uso prácticos, configuración y personalización de alarmas y métricas. Vamos a ver cada uno de estos conceptos. Y la integración de CloudWatch con otros servicios de AWS. Más adelante vamos a entender también de que no está restrictivo o no está únicamente diseñado para poder trabajar con Amazon Web Services. Hay mecanismos que nos pueden ayudar para interactuar con otros sistemas legacy, otros sistemas multi-cloud. Entonces vamos a entrar un poquito más a detalle en eso. Si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, por favor, siéntanse en la libertad de poder ahí expresar su comentario. Con todo gusto vamos a verlo. Y bien, para no entrar tanto en detalle y no ponerse tan teórico, porque podríamos profundizar un montón sobre los conceptos internos que hay detrás de CloudWatch, yo estoy seguro que todos, de alguna manera, ya hemos utilizado CloudWatch. Cuando nosotros vemos un tipo de gráfica como la que vemos acá en la pantalla, ¿a qué le suena esto? Pues le suena más o menos como a una descripción de algo que está sucediendo. Y esto usualmente lo vemos en la infraestructura como servicio. Me refiero a las instancias S2. Las instancias S2, a mi criterio, es la parte con la que uno comienza con Amazon Web Services. Muchas veces lo primero que hacemos son instancias, pero cuando entramos a ver el detalle, vamos a encontrar una parte de monitoreo. Y lo vamos a ver cuando yo entre a la consola. Vamos a ver esto. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Este es un dashboard que ya está prediseñado en los sistemas S2. Y lo que nos dice es cómo está interactuando en tiempo real nuestro sistema. Y también de una forma histórica, no de una forma predictiva. También podríamos predecirlo. Pero nos está diciendo en este momento qué está pasando en nuestro sistema. Entonces, vamos a encontrar diferentes métricas, vamos a llamarle métricas a cada uno de estos puntos, a los valores que nos van a proveer información y que nos están diciendo cómo se está comportando el sistema. Por ejemplo, aquí podríamos decir que el CPU comenzó a funcionar en cierto horario, podríamos intuir que es más o menos a la 1:45, en un horario definido. Ahí fue cuando comenzó, o de repente hubo una interrupción durante muchas horas atrás, y aquí es donde ya vemos nosotros que comenzó alto y luego comenzó a descender. También podemos obtener datos interesantes como las lecturas de disco. Tienen que tomar en cuenta también que estas métricas van a medirse en una unidad. Muchas veces van a ser unidades de bytes, unidades de megas, unidades de tipo de almacenamiento, pero también puede ser en transferencia o en cantidad. Por ejemplo, acá podemos ver los créditos del CPU. Estos son unos valores que se utilizan en Amazon Web Services para sacarle más provecho al recurso del CPU. Pero podemos encontrar acá otros datos interesantes como los paquetes enviados, el estado de la red y prácticamente lo que nos dice es que hay una salud del sistema o más que todo conocer la salud del sistema. Entonces, CloudWatch, aunque nosotros no lo queramos usar, ya de por sí lo está utilizando nuestra nube privada. Aunque no queramos, ya hay elementos que están haciendo conexiones o creando comunicación de logs hacia CloudWatch. Entonces, lo más importante de CloudWatch es el monitoreo de métricas y de registros. Registros van a conocerse como logs. Los logs son datos frecuentemente que se están escribiendo en un archivo y que están proporcionando cierta información. Por ejemplo, están proporcionando en los navegadores web, por ejemplo, un error 404, si está teniendo respuestas, cuánto tiempo se está tardando, si hay un delay, si hay una saturación o si está rechazándose por una página no encontrada o falta de conexión, etcétera. Todo eso lo podemos ir guardando en registros o en archivos de texto, por ejemplo. También podemos
hacer en CloudWatch la configuración de alarmas. Una alarma se define como un valor que va a estar monitoreándose periódicamente y al momento de que ese valor supere el umbral o un valor que nosotros le hemos puesto, va a hacer una acción. Puede mandar un correo electrónico, puede mandar un mensaje de texto, puede apagar un sistema, etcétera. Vamos a entrar de todos modos más a detalle en las siguientes presentaciones, pero básicamente lo que nos permite CloudWatch son estas cinco cosas: monitoreo, configuración de alarmas, paneles personalizados o dashboard, análisis de registros, y nos ayuda también a tener una escalabilidad y una optimización. Además de eso, se integra con otros servicios de Amazon Web Services. Frecuentemente se ve mucho en instancias S2, en funciones Lambda, esto es ya para algo puramente serverless, y también para instancias RDS. Entonces, también se conecta con otros servicios, pero principalmente estos son los que más se conocen, ya casi que interactúan de forma automática. Y aquí quiero hacer una pausa. Quiero conocer sobre si ustedes ya conocen estos conceptos de S2, si conocen o han escuchado sobre funciones lambda y también conocer de repente si conocen los conceptos de RDS. A ver, alguien me gustaría escucharlo por ahí. Alguien que pueda ahí opinar. Si no, pues podemos ampliar un poquito esos términos, pero veamos qué opinan ustedes. No tengan pena en escribir, en hablar, por favor, participen. Buenas tardes. De lo que yo he usado en S2, pues al final de cuentas son máquinas virtuales o instancias Ujú, para levantar servidores que tienen diferentes tipos de uso, eh, sus diferentes funciones para ampliar y reducción automática de la instancia. ujú. eh, sí, sí, todo lo que podemos configurar hoy por hoy a nivel de recursos de un servidor virtual o instancia como tal, a nivel de seguridad, gestión y monitoreo. Ujú. Temas de RS, pues entiendo también que es para toda la parte de base de datos relacionales. Sí, Sí. solo que eso sí no lo he usado mucho, pero como por conocimiento general. Ok, ok, excelente. Muy bien, gracias por ahí. Vi que ya la han utilizado en diferentes tópicos. Y qué bueno que ya muchos conocen sobre estos términos. Ahora, si ustedes se están preparando para su certificación, creo que algunos ya tienen la Practitioner, algunos van para la Architecture y otros, no sé si aquí hay también el grupo de SysOps que van a la parte de operaciones. Les hago una pregunta, vamos a ver. ¿Ustedes han escuchado el término de serverless? Alguien que rápidamente me comente en qué consiste serverless. Esta es una pregunta de examen. ¿Qué es serverless? Y también quiero que me respondan si RDS es serverless o no es serverless. ¿Qué opinan ustedes sobre eso? Aquí vamos a hacer Buenas algunas noches. preguntas que les pueden servir para... ¿Qué tal? Buenas noches, Eric. Ajá. Mucho gusto. Pues yo realmente no lo he utilizado, pero sí he leído por ahí un poquito. Y pues serverless es un servicio sin servidor. Bueno, eso es lo que vi por ahí en la teoría. Y justo estaba tratando yo un tema con un amigo recientemente de Redshift, Ujú, que si no estoy mal, está basado en serverless. ujú, Y pues es una base de datos, ¿verdad? Pero no estoy seguro si es relacional, pero pues básicamente serverless es esa parte, ¿verdad? De que te brinda un servicio sin utilizar un servidor como tal, recursos de un servidor. ujú. Eh, Sí, so- sí, es- correcto. Ok, gracias. Em, yo soy algo nuevo con esta herramienta de, no sé si ustedes ven solamente mi presentación o ven también unas ventanitas ahí regadas, ¿no las ven ustedes?
Ahorita solo tu presentación, pero sí se ha visto que mueves por ahí algunas pestañas. Sí, estoy moviendo ahí cosas, pero sí es que estoy viendo el chat a la vez y estoy viendo también quién está hablando. Pero gracias, gracias. Sí, fíjense que inicialmente, bueno, comenzando con la palabra serverless, sin servidor, exacto. Serverless significa sin servidor. Sin embargo, algunas personas tienden a confundir que realmente eso, saber cómo funciona. O sea, sí hay un servidor. O sea, sabemos que detrás hay recursos asignados que están haciendo que, por ejemplo, las funciones lambda se activen a través de un código fuente que fue disparado por un evento. Entonces, lo importante acá es de que sepamos que es serverless sin servidor, pero sí hay un servidor. Pero no hay una administración del servidor. No hay una administración de la memoria RAM, ni del CPU, ni del storage, ni del crecimiento de la función lambda. Si bien las funciones lambda también se pueden configurar sus recursos de memoria, porque un programa necesita memoria para ejecutarse y para procesarse un CPU, esto va relacionado proporcionalmente. Entonces, aquí el punto es de que nosotros no tenemos la administración de estos servicios. Para las RDS sería un poco complejo poder definir si es parcialmente serverless, porque decir parcialmente cae como que sí o no, o tal vez. Oficialmente, les comento, porque esto ha habido discusión, pero oficialmente el concepto de RDS no es serverless. O sea, si a ustedes les preguntan directamente sí o no, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque RDS, nosotros sí tenemos cierta administración sobre esta base de datos. Sí tenemos administración sobre el sistema, no directamente sobre el sistema operativo, pero sí podemos manipular la memoria, el CPU, podemos reiniciar la base de datos, podemos detenerla. En una función lambda, nosotros no sabemos ni en qué tipo de sistema operativo está montado. Entonces, digamos que parcialmente podría sonar como es correcto, pero en términos oficiales, RDS no es serverless. Y les comento esto porque si se están preparando para su examen y les viene esta pregunta, esta ya, si les ponen parcialmente, se las toma como mal. Entonces, cuidado con eso. Y sí, efectivamente, Aurora es serverless. Es así, es serverless. Muy bien, pues continuamos con esto. Como les comento, CloudWatch tiene interacción con estos servicios principalmente ya de forma definida, predefinida, podríamos llamarle. Y que gracias por sus comentarios. ¿Qué más nos ofrece CloudWatch y por qué creen que es crucial? Fíjense que en la parte de diseño casi nunca se logra ah, ver esta parte de monitoreo. Es decir, si nosotros diseñamos nuestro sistema, casi siempre lo vamos a diseñar, bueno, vamos a separar bases de datos, vamos a tener servidores con balanceador de carga, vamos a distribuirlo en una región, en otra región, etcétera. Vamos a tener un almacenamiento S3, vamos a tener un archive de archivos antiguos y pensamos en toda esta lógica, una transferencia de datos con cierta cantidad de bytes por segundo. O sea, pensamos en toda esa lógica y muchas veces en mi experiencia que he visto algunas empresas nunca le dedican tiempo a la parte del monitoreo. O sea, no hay en el diseño de la arquitectura la parte de monitoreo. O sea, no se le dedica un tiempo a esto y es importante porque ya cuando nuestro sistema crece y algo comienza a fallar, ahí sí se vuelve un problema. Entonces aquí mi recomendación es de que siempre hagamos un espacio, hagamos un tiempo para pensar en monitorear el sistema que estamos diseñando, porque luego se hace muy complejo y es más difícil tener que hacerlo en fases ya muy avanzadas. Entonces, CloudWatch nos ofrece también pues ver las cosas en tiempo real, qué está sucediendo. Por ejemplo, en la gráfica que vamos a ver a continuación, como una gráfica que vimos anteriormente, vemos ahí que aquí nos está describiendo la memoria de una instancia S2. Nos aparece también los errores. Esta es una gráfica real
2 servidores web que yo estaba monitoreando en un entorno productivo. Entonces aquí lo que veíamos es que el servidor web y el 1 y el 2 tenían, digamos, rechazos de 404 porque nosotros podemos filtrar exactamente qué tipo de dato queremos visualizar acá. Y también podíamos monitorear el balanceador de carga. Si el servidor web 1 tenía demasiadas peticiones y se daba de baja o se caía, nosotros podíamos con un balanceador de carga direccionarlo dependiendo del tipo de redireccionamiento que tengamos, un round robin, por ejemplo, u otro tipo de mecanismo. Podríamos también monitorearlo y conocer en qué momento se cayó o en qué momento se dio ese evento y también conocer un poco también en el lado derecho, por ejemplo, el CPU, cómo estuvo interactuando. Entonces, todo esto nos está dando una fotografía, una instancia de cómo está nuestro sistema. Y aunque no lo crean, de nada sirve que nosotros tengamos aquí estas gráficas, pero si no tomamos acción. Y esto también lo vi yo en una empresa que tenía así sus dashboard y sí lo lograban ver y todo, pero lo tenían por gusto porque no tomaban acción. O sea, si nosotros vemos, por ejemplo, de que acá hay un umbral que está muy bajo, no le ponemos atención de por qué está bajo y por qué sube y por qué baja, de nada nos sirve tener que tener datos ahí guardados. Y vamos a ver en otras gráficas cómo nos puede servir también CloudWatch para identificar estos comportamientos. También nos sirve para tener alertas anticipadas. Perdón, ¿alguien iba a comentar algo? No. Ok, como que escuché algo ahí. Bueno, entonces también nos sirve para anticiparnos. Por ejemplo, si yo establezco alguna métrica, por ejemplo, en este valor que va aquí a la mitad, yo sé que ya mi servidor está comportándose de forma saturada, por ejemplo. Y antes de que llegue al 100%, esto me va a permitir a mí enviar notificaciones de mensaje o de correo electrónico o de activar algún servicio que ejecute algo y disminuirlo o autoescalarlo, etcétera. Entonces me va a servir como para prevenir algún tipo de fallo. ¿Qué más podemos ver acá? CloudWatch tiene también interacción con otros sistemas, con otras herramientas. Por ejemplo, tenemos acá que CloudWatch está leyendo de nuestra VPC, está leyendo los logs que se están escribiendo, CloudWatch los analiza, dependiendo si hubo algún tipo de evento, lo va a enviar a un SNS. Ya creo yo que ustedes también estuvieron en la reunión de SNS. ¿Alguien que quiera opinar un poquito sobre este servicio? Por favor. SNS. ¿Alguien que se recuerde para qué es? Puede ser en el chat, puede ser, ok. Notificaciones, sí. Aquí lo estoy viendo en donde trabajo, lo vamos a implementar porque estábamos utilizando un servicio que se llama SendGrid para Ujú. envío de notificaciones masivas y ahora lo vamos a pasar a este servicio que al final es un servicio de mensajería que también nos va a ayudar para enviar mensajes a través de correos o notificaciones de ciertos logs que enviamos a través de las bases de datos. Ujú. Y pues la idea es que nos va a servir para enviar a usuarios o notificaciones masivas, ¿verdad? Entonces, eh, Sí, permite múltiples protocolos también eh, y también se puede enviar, entiendo, a móviles. también se puede mandar mensajitos de texto. Airflow. No, honestamente no he usado Airflow. Lo he escuchado, lo he visto ahí un poquito, pero no, la verdad no, no lo he utilizado. No estaría de más que nos compartas tu experiencia con Airflow. De verdad, sería interesante escucharlo. Pero bueno, aquí lo que les quiero compartir es de que pues Amazon CloudWatch se comunica con otros sistemas y, por ejemplo, si el CPU está al 60%, puede enviar mensajitos de texto a las áreas de IT. Si llega a un 80%, por ejemplo, ya va a mandar notificaciones con una lógica de escalamiento. Por ejemplo, le manda primero a operadores, le manda luego a los ingenieros, luego le manda a gerentes y luego y así sucesivamente. Si la empresa tiene algún, algún protocolo de escalonamiento.
esto algunas empresas sí lo tienen, por ejemplo, si pasa más de 5 minutos, mándenselo a los operadores. Si pasa más de 15 minutos y no se ha resuelto, mándeselo a los administradores, luego a los supervisores y luego, si sigue así, a los gerentes. Entonces, esto se hace de forma automática. Y pues como les comento, también se puede por mensajes de texto, etcétera, correos electrónicos. Y también CloudWatch nos sirve para poder optimizar los recursos, porque nos está dando información sobre qué está funcionando, cómo está funcionando, y de hecho podríamos también identificar que hay recursos que no se están utilizando, es decir, que están holgados. Entonces podríamos ajustarlo a un horario específico, a fechas específicas, o también pues aumentar los recursos en dado caso es necesario. Por ejemplo, estas son gráficas también interesantes porque nos están diciendo que hay un valor constante, por ejemplo, en estos valores. Entonces podríamos de repente utilizar menos recursos. Ustedes saben que las empresas siempre andan buscando obtener mayor beneficio económico, y si nosotros le reducimos un poquito la parte económica, pues siempre van a estar felices, siempre y cuando no impacte tampoco en la eficiencia, en la operación, o que exista un riesgo, ¿verdad? Entonces aquí pues nos sirve para identificar si los recursos están demasiado holgados o no, si hay una transferencia o si hay muchos datos, como poder analizar, bueno, nuestro sistema está bien o está mal. A mí me ha servido porque anualmente y también trimestralmente me pedían una proyección de si vamos a necesitar más recursos en los servidores. Entonces, bueno, veíamos aquí las gráficas, un informe trimestral, y luego se hacía una planificación anual para el próximo año, digamos, para solicitar ese dinero para que se pueda reservar para la parte de IT. Y muchas veces descubrimos que los servidores estaban demasiado holgados y que la proyección que esto nos reflejaba era que iba a seguir igual si no se agregaban más servicios, si se mantenía en una operación, digamos, constante. Entonces, nosotros en algún momento reducimos un servicio de SFTP, de colocado de archivos, que siempre estaba disponible, y que el usuario a través de CloudWatch nosotros vimos que siempre se conectaba a las 10 de la mañana. Ya habían ellos automatizado, era un sistema eh, de medios de pago. Ellos siempre se conectaban al SFTP de plano con un cron tab o con algo ya automático a las 10 de la mañana. Entonces, evaluamos quitarlo, eh, dejamos ahí unas tareas programadas que lo encendían 1 hora antes y lo apagaban 2 horas después. Mensualmente eso tuvo un impacto económico, un beneficio económico de $50. Así como que no se usaba los fines de semana, no se usaba en las noches, no se usaba en las tardes, el sistema ya estaba estable. Entonces realmente para nosotros fue como alegre que hayamos reducido $50 y todos así como felices, ¿verdad? Entonces, eso se logró porque con CloudWatch se logró identificar que había un consumo constante de ese recurso en un horario específico. Entonces ahí apoyamos a la eficiencia operativa, a la optimización de recursos. Queríamos hacerlo también con otro servicio, pero no valía la pena porque no se tenía una tendencia específica del usuario. El usuario, por ejemplo, se conectaba en la noche, en la mañana, entonces ahí era, digamos, preferíamos pagar $50 con tal de que el usuario tuviera disponible el servicio. Entonces, pues esos son ya decisiones de los ejecutivos, pero que se hubiera podido reducir, sí, pero digamos que en dado caso el cliente quería utilizarlo y no iba a estar disponible, preferíamos no sacrificar la imagen. Entonces, son propuestas que a veces se pueden hacer, pero que también tienen una parte ahí de análisis que hacerse. Respecto también a la seguridad y cumplimiento, este también es un caso real. em, Nos puede ayudar a identificar comportamientos anómalos
o comportamientos normales, por decirlo así. Por ejemplo, esta era una gráfica de la base de datos. Creo que creo que sí es esta. Pero fíjense que siempre estaba operando, como ustedes ven acá normal, y de la nada comenzó a haber unos picos en horarios extraños, como 3 de la mañana, ¿va? Y uno se pregunta, bueno, solo subió un poquito, ¿va? Pero aquí lo importante es entender por qué subió. O sea, alguien podría decir paranoico, alguien podría decir, dejémoslo ahí, no pasa nada. Pero no hay razón de que esto suceda sin una razón, o sea, sin un fundamento. Cuando nosotros fuimos a verificar la base de datos, que era una RDS en SQL Server, identificamos intentos de acceso a la base de datos. Teníamos los logs llenos de intentos de base de datos, de conexiones desde la India, de Argentina, había también de Rusia, una cosa así. Entonces, obviamente ellos pueden utilizar VPNs y no están realmente en ese país, pero vimos un ataque masivo en la base de datos. Y ya se habían como que logrado conectar, porque ellos, ahí aparece la IP, aparece el usuario, la hora y todo, ¿va? Y comienzan a probar con los típicos usuarios, el admin, el SA, etcétera. Y comienzan ahí a tirar los logs, a pesar de que tienen un comportamiento de reciclado circular, es decir, que llegan a un tamaño y luego se reciclan, se llenaban y se generaban un montón de archivos diarios. Entonces también ahí ya estaba impactando en la parte del almacenamiento, porque esos logs se guardan en un almacenamiento. Entonces, es importante que podamos identificar algún comportamiento anormal. Si nosotros vemos una gráfica como esta, por ejemplo, debemos comenzar a analizar qué está pasando. Incluso a mí me pasó también de que estábamos conectados a una base de datos y comenzamos a ver algo como esto, ¿ven? O sea, no eran ataques, no eran algún tipo de invasión de afuera, por decirlo así, pero la aplicación estaba dejando las conexiones activas en la base de datos. Y eso no es correcto, no está bien. Entonces vimos, puchis, a partir de cierto cambio, nosotros en el código que se hizo una implementación nueva, vimos, qué raro, porque a partir del 10 de octubre, por ejemplo, que se aplicó el cambio, vemos que esto comenzó a tener este comportamiento. Entonces, bueno, entonces sí, vimos que el código tenía ahí, no tenía un close, por ejemplo, pero a través del monitoreo pudimos identificar que esto no era normal y que en algún momento nos podía afectar. Entonces aquí el consejo es de que si no tenemos nosotros un punto de referencia, si no tenemos un marco de referencia, de nada nos sirve estar monitoreando y de nada nos sirve tenerlo también ahí sin un análisis, porque yo no hubiera podido saber que esto no es normal si no hubiera tenido un historial, un antecedente. Entonces, cuéntenme ustedes si les ha pasado algo parecido o si en este momento no están monitoreando nada. Yo les recomiendo que comiencen a monitorear, porque ustedes pueden saber cuando algo es normal, cuando algo es anómalo. Entonces, comiencen a darle una ojeada siempre a sus servidores, comiencen a ver siempre cómo están los logs, cómo están las gráficas, cómo se está comportando. Ese es el consejo sano que les puedo dar. Y bueno, también CloudWatch nos ayuda a tener una respuesta automática. Esto es, por ejemplo, cuando se han superado los umbrales, nosotros podemos decirle, CloudWatch, necesito que ejecutes este script. O sea, si el almacenamiento, por ejemplo, llega a un 80%, ok, entonces borra estos archivos. Yo lo puedo programar por medio de una función lambda. Entonces yo puedo decirle, bueno, ejecuta este script y se va a conectar al storage, los va a borrar, los va a mover, los va a renombrar, los va a zipear, etcétera. O incluso puedo decirle, bueno, en temporada navideña o en la experiencia que yo tengo, por ejemplo, en lo que son transacciones financieras,
cuando el sistema más necesita recursos es cuando es la combinación de viernes, fin de mes y si llovió, por ejemplo. O datos importantes cuando es, por ejemplo, el Día de la Madre, el Día del Padre, más o menos, Navidad, Año Nuevo y algunos días festivos. Entonces, ya tenemos como que identificados esos días donde sabemos que los sistemas van a necesitar más recursos de CPU y de memoria. Entonces, de forma manual se hacía antes. Así como que, bueno, mañana reiniciamos los servidores y creamos 4 instancias y luego tenemos que apagarlas. Pero con CloudWatch nosotros podemos decirle, bueno, si hay un incremento de una instancia que tiene el 60%, el 80%, de forma automática, crea otra instancia. Entonces ya crea otra instancia, el balanceador de carga comienza a hacer su trabajo, y luego ya se comienza a hacer un autoescalamiento, y esto lo hacemos por medio de alarmas en CloudWatch. Entonces también nos sirve para esa parte de tener respuestas automáticas. Ya no necesita la intervención de que alguien copie archivos, que alguien los mueva o que alguien inicie instancias. CloudWatch lo puede hacer de forma automática. Y aquí un paréntesis ahí. Bueno, voy a hacer otro paréntesis más adelante, pero aquí cabe mencionar de que no solamente es de decirle a CloudWatch, bueno, borra esto, porque no es tan fácil, digamos, decir que lo borren. O sea, se necesitan roles o se necesitan políticas. Cuando nosotros queremos que una función lambda, por ejemplo, actúe sobre un recurso en nombre de alguien o en nombre de alguien más, como en este caso yo, se necesitan crear políticas de acceso a ese recurso. No sé si ya vieron las funciones lambda o si ya vieron la parte de roles, políticas y permisos, pero eh, cuando ustedes desean que CloudWatch tome alguna acción, tienen que asignar alguna política, por ejemplo, de lectura, de escritura, de borrado, etcétera. Entonces, es sencillo, pero muchas veces sucede de que la gente está tratando de activar algo y ya tiene su función, tiene su código fuente, tiene el servicio, pero no lo hace. Les da un error y esto es porque no tiene permisos. Tanto el permiso de la función lambda como el permiso del recurso al que se le va a acceder. Pero eso lo podemos ver más a detalle, tal vez cuando nos metemos a la parte de serverless. Si tienen experiencia en serverless, esto pues se les ha de hacer bastante familiar. Entonces, ¿por qué también nos ayuda en la parte de operativa? Porque podemos quitar, podemos agregar recursos de forma automática. Y aquí hago la observación de también de configurar tanto el autoescalamiento como, digamos, el autodesescalamiento. Porque muchas veces se configura para que crezca, para que agregue 5 instancias, pero ¿qué pasa cuando ya el consumo de recursos o la cantidad de peticiones baja? Se quedan esos 5 recursos ahí. Pero también hay que pensar, bueno, si ya llega ahora de un 80%, ponga 5 instancias. Y si ahora ya es constante durante 10 minutos en 20%, por ejemplo, entonces ya quíteme 4 instancias y solo déjeme una. Entonces hay que planificar siempre también crecer y también como, digamos, descrecer, por decirlo de una manera. Entonces, para eso también nos sirve CloudWatch. ¿Para qué otras cosas? Para tendencias. Podemos tener una predicción de nuestro sistema, como funciona más o menos las proyecciones que hace económicas sobre el gasto de los recursos. Podemos anticiparnos a decir, ah, bueno, entonces, a través del histórico que ya tiene CloudWatch, decir, bueno, voy a necesitar más instancias en un año, por ejemplo. Y esto sirve también para la parte de proyecciones. Cuando uno está en una parte gerencial, digamos, le piden, bueno, comienza el próximo año, necesitamos saber si los recursos de IT son suficientes. Y si uno dice sí, y que si no, se vuelve problema. Ahora, con esto podemos decir, bueno, sí, estamos más o menos saturados, se recomienda crecer un 20% y para ese crecimiento requerimos cierta cantidad de dinero. Entonces, nos puede ayudar a sacar este tipo de análisis
siempre y cuando tengamos un histórico bastante razonable para que podamos tener una tendencia también precisa y que sea más exacta. Pero nos sirve también para eso. Por ejemplo, conocer cómo se comporta el sistema, si está de baja, si está creciendo. Y esto era algo como lo que les decía, por ejemplo, los días festivos, los fines de semana, digamos, entender un poquito por qué es que se está comportando el sistema de esta manera. Y ya sea preocuparse o no preocuparse, siempre y cuando tengamos eh, una referencia. Si vemos que esto siempre se comporta así, ok, ya lo etiquetamos como un comportamiento normal. ¿Qué más? Pues ya hablamos de que tiene integración con otros sistemas. No me voy a detener tanto en esta parte, pero aquí hay algo interesante. Vamos a ver. Para las personas que han monitoreado otros sistemas, o mejor dicho, sistemas con otras herramientas, ¿qué protocolos conocen ustedes de monitoreo? O sea, ¿cómo creen ustedes que estas herramientas de monitoreo se comunican con el sistema operativo o con la base de datos? O la gente que conoce de redes, conoce que hay cierto protocolo que nos ayuda a poder transmitir información y a recibir información sobre cómo está la salud de un dispositivo. ¿Alguien sabe de qué protocolo estoy hablando? Ajá. Sí, cuéntanos un poco más de ese protocolo, SNMP. ¿Alguien que quiera ampliar sobre ese protocolo? ¿Lo han configurado la versión 3, la versión 1? Sí, aquí tal vez, sí, la versión 1 y 2 se considera insegura, la 3 ya te pide contraseña, te genera un hash Ujú, vía traps, usa puerto UDP a través de 161, 162. ujú, eh, y bueno, pero al final de cuentas puedes monitorear a través de ping y SMP, eh, a través de APIs, HTTPS, en Windows a través de WMI. ujú. eh, pues sí, pues, entiendo que AWS lo hace más a través de HTTPS o APIs, ¿no? Ujú. Sí, correcto, gracias. Yo creo que la versión 3 es la que ya pone comunidades. Tienes que crear una comunidad, ¿no? En Desde SNMP. sí, desde la 1 ya trae comunidad, la public y private, pero sí Ah, ya trae una mayor segmentación a nivel 3, ¿verdad? ok, muy bien, gracias. Y esta también es pregunta de examen, cuando realmente a veces, si ustedes se van a preparar para la architecture, las preguntas no son directas, o sea, son casos de estudio. O sea, son pequeños problemitas que ustedes tienen que resolver. Ya no es como la practitioner, por ejemplo, que les dicen eh, qué es tal cosa y ustedes tienen ahí. No, en el architecture ustedes les dan un problema y ustedes tienen que pensar en la mejor solución. Es a veces un poco difícil porque existen 4 soluciones aceptables, pero hay una mejor que todas. Entonces les comento esto porque em, yo creo que sí ven en algunas teóricas, más o menos teóricas, pero si a ustedes les preguntaran qué protocolo, si les viniera esa pregunta, ¿qué protocolo usa CloudWatch? Déjenme decirles que no es SNMP. Amazon tiene su propio protocolo que se comunica más o menos con una especie de JSON que se traslada, pero no es SNMP. Entonces a ustedes les aparece ahí la opción SNMP, no. Les comento porque a veces uno cae en eso, porque los sistemas de monitoreo casi todos se van por este tipo de protocolo, pero este no. Entonces ahí, gracias también por esos comentarios. Y bueno, aquí esta gráfica no se logra ver bien, pero lo que nos estaba diciendo es de que podemos comunicarnos con diferentes servicios de Amazon. Amazon tiene más de 200 servicios y están diseñados para que se puedan comunicar fácilmente entre ellos. Entonces, no hay ningún problema con que CloudWatch se comunique con estos servicios periféricos. También creo que ya lo comenté, pero si ustedes quisieran monitorear claro, no hay pena. Si ustedes quisieran monitorear
un sistema legacy, on-premise o incluso su propia computadora con CloudWatch, lo podrían hacer. Tienen que descargar un agente. Ese agente se instala ya sea en el servidor o en su máquina y hacen algunas configuraciones para que CloudWatch ya lo pueda visualizar. Entonces ahí es por medio de este agente de que se hace la comunicación con este protocolo propio de Amazon, no con SNMP. Entonces sí se puede, no está restrictivo a que tiene que ser únicamente con servidores de Amazon, no, sí se puede. Y también les iba a comentar algo más sobre esto de estos protocolos. Bueno, creo que se me fue en este momento, pero cuando me recuerde les comento. Ahora bien, ¿cómo se ven los componentes de CloudWatch? Ah, sí, ya me recordé. Una nota también importante. ¿Ustedes han escuchado de CloudTrail? ¿Alguien que haya escuchado de CloudTrail? Que me pueda decir qué es CloudTrail. Antes de pasar a ver esto. Ajá, Es A algo de ver, auditoría, ¿no? ajá. ¿Y cuál es la... ¿Será que es lo mismo que CloudWatch o qué? Eh, yo recuerdo nada más que es algo como tema de auditoría, sí, sí, sí almacena logs, ¿verdad? Ujú, Eh, Más o menos pareció al tema de monitoreo, pero se dedica especialmente como a la parte de auditoría, digamos que almacena todos los registros de cambios, inicios de sesión, ujú. datos de usuarios, hora, fecha, todo lo relevante a cambios. Eso es lo que yo recuerdo más o menos de Sí, algo así. Drive. Tiene más funciones definitivamente, pero ¿por qué les hago yo esta pregunta? Porque muchas veces tendemos en los inicios a confundir a CloudWatch con CloudTrail y con otras herramientas que son también de monitoreo. Pero aquí el punto clave es de que CloudWatch es para monitoreo de recursos. ¿A qué me refiero a esto? A recursos de eficiencia, procesador, memoria, transferencia de datos, transferencia de archivos, etcétera. O sea, lo principal de CloudWatch es rendimiento. También se comunica con otras herramientas como CloudTrail, X-Ray y otras herramientas que le ayudan, pero como bien han dicho, CloudTrail es más orientado a la parte de auditoría o también de vulnerabilidades, identificar vulnerabilidades o como está Macy, creo que se pronuncia, que también es una especie de monitoreo o de búsqueda dentro de texto para identificar patrones de tarjetas de crédito, datos sensibles, información privada, por ejemplo. Entonces, a veces se confunde un poco porque cuando uno está diseñando un sistema y en estos exámenes ya les aparece un gran problema y les preguntan ahí, ustedes deberían de monitorearlo con CloudWatch o con CloudTrail o con no sé qué. Entonces ahí, bueno, si estamos hablando de rendimiento, utilizamos CloudWatch. Si estamos analizando, qué sé yo, vulnerabilidades, cierre de puertos, cosas así, no va a ser CloudWatch la mejor opción. Posiblemente sí lo podríamos hacer porque podemos definir métricas, pero tenemos que pensar siempre en la mejor opción. Entonces, muy bien, gracias por las respuestas y efectivamente es como ustedes lo habían indicado ahí. Entonces, si se dan cuenta, las configuraciones que nosotros vamos a ver acá son respecto a recursos. Y lo primero que vamos a ver en CloudWatch son las métricas. Las métricas son esos valores numéricos que se están leyendo y que tienen una etiqueta o que tienen un nombre. Por ejemplo, lo que vemos acá en el lado derecho es cantidad de CPU, lectura de disco, escritura de disco, de la red, etcétera. Entonces, la métrica es como esa unidad sencilla. Variable en el sentido de no ser una unidad siempre de bytes, porque puede ser también un count, puede ser hay un listado, hay un gran listado ahí, pero digamos no es como una sola métrica, un tipo de dato, por decirlo así. Ahora vemos aquí lo que son las alarmas. Las alarmas nos van a indicar tres cosas. Nos van a decir cómo se encuentra
esa métrica que nosotros estamos evaluando o que estamos nosotros monitoreando. Entonces, aquí, valga un poco la redundancia, la alarma tiene un estado alarma. Este estado de alarma es falso o verdadero. Lo que nos dice es de que si se alarmó, si la alarma se alarmó, o digamos, se activó, por decirlo así. También tenemos cuál es el estatus OK, es decir, si está correcto o no. Aquí podemos ver también una gráfica de cómo podemos nosotros entender un poquito esto. Y también datos insuficientes. Esto significa que estamos monitoreando algo, pero no se sabe exactamente si está bien o si está mal. O sea, no hay datos como para determinar si está alarmado o si está OK o no está OK. Usualmente este estado se logra ver al inicio, porque no hay suficientes datos. O sea, si nosotros queremos una alarma en este momento y no hay un histórico y para poder determinar cuál es su estatus, nos va a aparecer como datos insuficientes. O si los datos no se están capturando correctamente o si no hay algo bien definido, podríamos tener este estatus de datos insuficientes. También tenemos registros. Los registros son como lo que vemos acá, cómo son los eventos que se están presentando. Por ejemplo, tenemos una descripción de los eventos. Aquí lo podemos ver, cantidad de eventos que se han realizado, etcétera. Cuando veamos la otra gráfica vamos a entender un poquito más esta parte, pero los logs son datos que se han escrito en algún lugar, o sea, no son métricas, son otros datos que nos están proveyendo información. Lo típico que se hace en un servidor web, por ejemplo, es monitorear el mensaje de respuesta del 404. Esto sería algo ya a nivel de logs, no tanto a nivel de una métrica que nos está, o sea, podemos filtrar la métrica con ese valor. ¿Qué más podemos ver en CloudWatch? Nos ofrece paneles. Así como el panel inicial que yo les mostré, un dashboard donde teníamos un montón de métricas y de gráficas, muchas de esas gráficas, voy a regresar hasta la parte inicial, así como siendo bien honesto, cuando uno ya está administrando un sistema, hay datos acá que no nos sirven, o hay datos incluso que a veces no los entendemos al 100% y simplemente no nos están proveyendo información. Por ejemplo, la parte de créditos. Si yo no estoy utilizando créditos en un CPU, no me está aportando mayor información. Y, por ejemplo, aquí no veo bien esta parte de estatus. La salud. Esto sí nos podría servir, pero digamos que en esta gráfica podríamos tener nosotros mucha información, pero que no nos está aportando nada. Entonces, yo puedo crear mis propios dashboards en CloudWatch y tener únicamente el CPU, únicamente la memoria RAM, las lecturas, el balanceador de carga, etcétera. Para eso, pues muchas veces se crea un namespace para ir asignando los recursos y crear métricas. Pero el punto acá es de que nos permite crear nuestros paneles personalizados. Si nosotros entramos a la S2 y vamos a la parte de monitoring o de monitoreo, no podemos personalizar esos paneles. O sea, si yo le quiero quitar algún dato que no me interesa, que solo me está haciendo ruido, no lo puedo hacer. Entonces mejor creo yo mi propio panel en CloudWatch. ¿Y cómo se ve un panel personalizado? Pues más o menos se ve como lo que vemos acá. Aquí, si se dan cuenta, ya me provee información que a mí me interesa. Y puedo mezclar incluso métricas con diferentes componentes o con diferentes servidores, instancias, por ejemplo. Puedo, por ejemplo, meter aquí eh, en las instancias S2 como el CPU en una sola gráfica y comparar qué servidor tiene más consumo y cuál otro tiene menos consumo, etcétera. Aquí podríamos ver parte de los contenedores, parte de las bases de datos. Entonces, esto ya es un panel que a mí me está aportando información y que para mí es más funcional. Ahora quiero que se den cuenta en algo. En el lado izquierdo vamos a ver los estatus de la alarma. Así es como nos dice
CloudWatch cómo están nuestras métricas que se están monitoreando. Aquí nos dice, bueno, hay una alarma, hay 11 con datos insuficientes y hay 4 en estado OK. Entonces yo puedo ir a identificar cada uno de estos elementos. Yo puedo ir también a configurar alguna acción que se tome, depende de la alarma que está sucediendo. Por ejemplo, aquí este es otro dashboard, también ya con otras gráficas un poco más bonitas y que pueden aportar más información. Pero digamos, si yo voy a la parte de alarmas, aquí me aparece que todas están OK. Las 10 que yo tengo están bien. Si yo tengo alguna acá en insuficiente o en alarma, tendría que ir a revisar qué está pasando. Y ya no tengo que irme a meter directamente al dispositivo o a la instancia, por ejemplo, sino que de una vez con CloudWatch yo puedo conocer qué es lo que está fallando y quiénes están fallando y por qué. Entonces, es una forma bien rápida de poder identificar cómo está la salud de mi sistema. Y eso es lo importante acá. Tomarse el tiempo para tener estas métricas definidas y ya luego tener gráficas que visualmente me den la idea así rápidamente de cómo se está comportando mi sistema. Ahora bien, desafíos respecto al monitoreo. Como les comenté al inicio, cuando tenemos un sistema grande, es difícil ya comenzar a tener estas métricas. O sea, consume mucho tiempo, pero lo mejor es hacerlo desde la fase inicial, yo diría casi que desde una fase de diseño. Entonces, tener la visibilidad completa de toda la infraestructura a veces puede ser complicado, pero podemos crear dashboards de algo que sea de nuestro propio interés. Por ejemplo, podemos crearle un dashboard a al departamento de telecomunicaciones, que va a ver la parte de redes, al departamento de base de datos, que va a ver todas las bases de datos, eh, si va a ver también los data warehouse, data lake, etcétera, todo ese tipo de cosas. Yo lo puedo personalizar en un dashboard específico para ellos. También puedo crear un dashboard más administrativo, como de sysadmin, que va a tener visibilidad del sistema operativo, de la base de datos, de la red, de las colas, etcétera. Entonces, lo bonito acá es de que yo puedo tener este tipo de personalización de dashboards. Y pues es un reto realmente tener que hacer estas configuraciones, pero es lo mejor. Un monitoreo proactivo también. No solo basta con que nosotros definamos nuestras métricas, es importante que también ingresemos a ver al sistema cómo está nuestro dashboard y a pesar de que ya tengamos alarmas definidas y que pueden tener una respuesta automática, siempre es recomendable darle una vista. ¿Por qué? Porque podemos encontrarnos con un valor atípico y si no entendemos qué está haciendo ese valor ahí, podría ser un riesgo, podría significar algo que puede ser algo que puede impactar al sistema o a la operación o a la empresa, etcétera. Entonces, siempre hay que monitorear ahí frecuentemente. Optimización de recursos. Muchas veces también, pues ya sabemos que nuestro sistema está funcionando y si funciona, no lo toque. Pero muchas veces también nos ayuda a poder decir, bueno, yo tengo aquí 5 instancias que no se están usando, entonces mejor lo puedo reducir o incluso hacer una reestructuración. Tengo 5 instancias, mejor quito estas instancias y lo paso a funciones lambda, por ejemplo, o a microservicios, o a contenedores, etcétera. Entonces, el monitoreo ofrece mucha información que yo puedo aprovechar para hacer mejoras en mi sistema, en mi infraestructura. También en seguridad y cumplimiento. Algunas empresas también, cuando uno provee servicios a otras empresas, algunas empresas requieren que se tengan controles sobre estos recursos, o sea, políticas que garanticen que el sistema va a estar disponible, sobre todo cuando es, digamos, una empresa que está conformada por diferentes empresas, van a solicitar que se tengan controles de monitoreo, de seguridad, de protección de datos, etcétera. Entonces, a veces también son por temas de cumplimiento, tener
un sistema de monitoreo. También es un desafío porque casi, bueno, son pocas las empresas que yo he visto que mantienen una sola tecnología. Conozco empresas que mantienen un híbrido, tienen su nube privada y también tienen su data center. Y esa convivencia a veces pues requiere tener un sistema que pueda monitorear a la nube, otro sistema que monitoree al sistema que está on-premise, o si se tiene multicloud, también pues hay herramientas propias de la nube X con la nube Y. Entonces ya se vuelve un desafío tener este monitoreo cuando tenemos tecnologías diferentes. No significa que no se pueda, pero es un reto que yo les quiero comentar acá. ¿Qué otra cosa? El tiempo de respuesta hay que definirlo también. Por ejemplo, cuando se tienen intervenciones manuales o intervención humana, que se define un SLA, por ejemplo, de, bueno, el CPU está arriba, alguien lo tiene que bajar, hay que borrar archivos, hay que ver qué se hace, pero se tiene que establecer un SLA, una especie de SLA. Y a veces no está definido como en un documento, una política. Incluso en CloudWatch, em, bueno, no sé si puede realmente tardar o demorarse algo, pero es necesario como ir afinando esos tiempos de respuesta. Porque imagínense que en la noche el servidor tiene, no sé, un crecimiento exponencial por Navidad y no sabemos exactamente cuánto tiempo tarda en levantar 5 instancias. Entonces hay que medirlo. Es importante saber cuánto nos puede tomar ese tiempo, que se conoce a veces como una especie de RTO, de cuánto nos toma a nosotros levantar el servicio. Y bien, aquí vamos a ver unas consejos o recomendaciones, bueno, o cómo funciona más o menos CloudWatch. Colecta datos, monitorea, acciona y analiza. Y esto se repite. Siempre se mantiene como un ciclo que recolecta datos, se monitorea, actúa con ciertos parámetros y ya nos da información que se puede analizar. Y bueno, ¿qué más podemos decir acá? Recomendaciones: comiencen a monitorear su sistema. Si no lo están haciendo, háganlo desde ya. Propongan en su empresa, en su organización, en su propio sistema, propongan dedicar un poco de tiempo para la parte de monitoreo. Créanme que van a encontrar cosas muy interesantes cuando ya comiencen a analizar las gráficas y les puede servir mucho activar métricas, activar sensores, digamos, que puedan identificar, bueno, aquí no se llaman sensores, se llaman alarmas, pero poder identificar los comportamientos del sistema y basado en los comportamientos tomar acciones automáticas o incluso manuales. Establecer alarmas inteligentes. Si van a crecer en recursos, también consideren regresar a como estaban antes. Esto es típico, solo se piensa en el crecimiento, pero no en, en disminuir los recursos. Automatizar respuestas con scripts, con funciones lambda, con mensajes de texto, si quieren, con correos electrónicos, pero que comiencen ya a hacer cosas automáticas. No tienen que estar siempre una persona ahí, ya CloudWatch hace esa tarea por ustedes. Mantener registros detallados. Es los logs, mantener logs que proporcionen información relevante. No solo un montón de información y no se está aprovechando. Información que se le puede sacar provecho. Uso de paneles. Bueno, también recuerden el principio del privilegio mínimo. Ustedes pueden crear un dashboard para la parte operativa, un dashboard para la parte administrativa, pero por ejemplo a la parte operativa no le debería interesar conocer datos técnicos o datos administrativos, económicos. Entonces, comiencen a crear sus propios dashboards en función de roles hacia grupos o hacia personas. Como les comenté, por departamentos, departamento de DBA, departamento de sysadmin, departamento de redes o telecomunicaciones, etcétera. Y antes de pasar a las conclusiones, ya vamos terminando con esto.
yo quiero ingresar siempre a la consola porque para mí es siempre importante que podamos ver esto no es exactamente de CloudWatch, pero es una recomendación que yo doy siempre porque en mi experiencia ya me pasó una vez que pues, dejé ahí los recursos consumiéndose y sorpresa cuando me cayó la factura. Entonces, bueno, yo esperaría que ya todos ustedes sepan cómo se ingresa a la consola y en este momento les quiero mostrar las áreas donde vamos a utilizar CloudWatch. No lo vamos a ver a detalle, solo quiero que ustedes lo vean, pero antes de que lo veamos, hay un paso inicial de logueo. Yo recomiendo, bueno, las buenas prácticas recomiendan que nosotros tengamos un acceso de doble autenticación. Y a esto me refiero a una aplicación que esté generando códigos frecuentemente. Yo tengo acá una aplicación que me está generando estos códigos y este código yo debo de ingresarlo cuando yo me quiero loguear a mi usuario. En este caso voy a usar el usuario root, pero la buena práctica dice que nunca se debería de usar el usuario root, a menos que se quiera cambiar el correo electrónico, que se quiera cambiar el tipo de soporte que se está teniendo con Amazon, pero para efectos prácticos yo voy a usar root. Pero ustedes ya saben, pregunta de examen, el usuario root no se tiene que usar, verdadero. No se debe usar el usuario root solo para casos muy específicos, cosas muy importantes. Aquí ya mi contraseña y ahora voy a utilizar el factor de doble autenticación, que aquí ustedes lo pueden ver por ahí. Pregunta, pregunta. ¿Han usado ustedes el factor de doble autenticación? ¿Tienen el factor de doble autenticación activo? Coméntenme por ahí. ¿Saben cómo hacerlo? ¿Lo han hecho? ¿No lo han hecho? ¿Es importante? ¿No es importante? A ver, ¿qué opinan? Cuéntenme. Si no lo tienen activo, se los recomiendo que lo activen, sobre todo para el usuario root. Pero vamos a ver, alguien que me quiera comentar, por ejemplo, Luis o Pablo, coméntenme, ¿ustedes lo han usado? Sí, ok. Sí, bueno, si lo quisieran activar así rapidito, pueden ir a las políticas de IAM o IM. Y aquí pues les va a aparecer a ustedes usuarios y seleccionan un usuario. Por ejemplo, este es un usuario de pruebas que nunca se usó. Y pues aquí van ustedes a la parte de Security Credentials. Y aquí ya aparece asignar MFA. Cuando ustedes le dan aquí asignar MFA, ustedes descargan alguna aplicación. Yo uso una que se llama TwoFast Authenticator. Hay de Google, hay de Microsoft, no importa, casi todas son iguales. Entonces, cuando ustedes están acá, pues aquí le ponen el nombre. Aquí le pueden poner Samsung, no sé, Samsung, eh, Amazon, algo que describa al usuario y al equipo que ustedes van a usar para loguearse. Entonces aquí ya les pide un QR y ese QR lo escanean, les va a generar dos códigos. Esos dos códigos ustedes los ingresan y ya, con eso ustedes ya tienen su doble autenticación. Les comento esto porque es importante tenerlo. Es bien, bien importante tenerlo. Ya en un ambiente productivo tienen que protegerse de todo. Aunque Amazon tiene un modelo de responsabilidad compartida, hay una responsabilidad también que cae sobre el usuario. Y otro consejo que yo doy siempre que se van a loguear, porque como les comento a mí ya me pasó, es verifiquen cómo está su costo, o sea, qué les están cobrando. ¿Cómo pueden saber eso? Ustedes se van acá a su usuario, van a donde dice Billing Dashboard y en Billing Dashboard ustedes pueden saber si les están cobrando algo adicional porque ustedes dejaron algún servicio corriendo o simplemente pues conocer cómo está su factura. Van aquí donde dice Bills y si se dan cuenta, a mí aquí me va a aparecer los servicios que yo he consumido últimamente. Por ejemplo, hace tiempo utilicé API Gateway,
utilicé CloudWatch, utilicé Data Transfer, DynamoDB y usé unas funciones Lambda. Pero no me cobraron porque tenía una capa gratuita y tenía unos créditos, entonces no me cobraron. Pero, ¿por qué recomiendo y por qué estamos viendo esto en este momento? Porque al final, esta parte de costos está asociada con CloudWatch. ¿Por qué? Porque CloudWatch está monitoreando el consumo de recursos. O sea, si yo estoy consumiendo CPU, yo voy a tener un consumo monetario. Si yo estoy consumiendo espacio, en una S3, por ejemplo, y el disco se está llenando, CloudWatch está ayudando a que se pueda reportar ese consumo de horas o de espacio o de datos, de bytes, acá. Entonces aquí, por ejemplo, aquí me aparecería, bueno, esto está como FreeTiger, CloudWatch también. Ah, esa es una buena pregunta. ¿Cómo cobra CloudWatch? La vamos a ver después. Y, por ejemplo, la transferencia de datos, etcétera, DynamoDB. Aquí no me aparecen las S2, pero voy a que aquí aparecerían si yo tuviera algún consumo. Y eso es gracias a CloudWatch, porque está diciéndole, miren, Eric está consumiendo CPU, hay que cobrarle. Entonces aquí me aparecería en horas o en gigas, no importa, la unidad de medida que se esté utilizando para hacer recurso. Y también hago la recomendación porque no sé si es como ya una especie de desconfianza o de trauma, no de trauma, sino que de buena práctica, yo lo veo como más como una buena práctica, ver si le están cobrando lo que ustedes quieren. Porque yo ya dejé una RDS que no sé, según yo la había pagado, y de ahí me di cuenta que no la había pagado, y esa RDS tenía una licencia de pruebas, o sea, yo la usé para pruebas, pero era una licencia Enterprise y que no sé qué, y cuando vi a la gran, mira qué clavada me dieron, y pues tocó pagarlo, no le puedo decir yo a Amazon, mira, es que me equivoqué, no, o sea, no, eso no se vale, ¿va? Entonces, buena práctica, siempre revisen en qué se están gastando su dinero. Y ahora, bien, vamos a ver CloudWatch. Vamos a ver primero las S2 porque, como vimos al inicio, las instancias S2 ya ofrecen de forma predeterminada un dashboard de CloudWatch. Entonces yo acabo de crear una, minutos antes creé una instancia S2 para que pudiéramos ver esto, cómo se está comportando, pero en la parte de monitoring o de monitoreo, nosotros podemos ver cómo se está comportando el sistema. Realmente, sí, ha transcurrido, eh, creo que ni siquiera media hora, una hora, tal vez que lo creé. Entonces ya tenemos ciertos datos, pero imaginemos que yo le doy acá, en, bueno, entendiendo un poquito cómo funciona esto, aquí me aparece en cada una de las gráficas que nos está aportando cierta información y aquí me aparece la unidad en la que yo estoy monitoreando. Por ejemplo, aquí, si logran ver aquí, se ve más como azul el texto y significa que estoy utilizando, estoy monitoreando una hora, hace una hora. Si yo lo pongo hace 3 horas, van a ver un espacio en blanco porque esta instancia no se había creado. Entonces me sirve también a mí para poder decir, ah, bueno, sí está bien porque yo la inicié hace menos de 2 horas. Entonces, fuera raro que aquí me apareciera 12 horas, por ejemplo, aquí lo pongo en 12 horas y que aquí yo tuviera algún tipo de dato. Eso sería bien extraño y tendría yo que ver qué está pasando. O incluso, si el sistema se reinició, aquí me puede servir para decir, bueno, se reinició y aquí podemos ver cuánto fue el tiempo de suspensión de servicio, en cuánto tiempo cargó. Y a mí me ha servido mucho esto porque ya me pasó una vez de que el sistema se corrompió, la base de datos murió y tocó tener que hacer una restauración a partir de un backup. Y gracias a esto se pudo determinar el tiempo que tomó la restauración. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo que detener la base de datos tomó 5 minutos y la restauración tomó 7 minutos. Y en encender tardó 5 minutos. No sé si dije bien los números, pero
Al final fueron 19 minutos de suspensión del servicio por una corrupción del sistema que hubo, por decirlo así. Entonces, ¿cómo lo pude identificar? O sea, yo en ese momento no estaba como que con un reloj tomando tiempo porque ya era de madrugada, estaba corriendo, preocupado, haciendo llamadas, el sistema se cayó, ¿qué hacemos? ¿Y cuál fue el último backup? ¿A qué hora se tomó el último backup? ¿Cuánto dato perdimos en ese tiempo de backup a restauración? O sea, toda esa cosa tiene que hacerse en cuestión de segundos. Entonces, la parte gerencial me dijo, bueno, ¿cuánto fue nuestro tiempo de suspensión de servicio? Yo no tenía ese dato, entonces, bueno, dije, voy a usar CloudWatch y voy a ir a verlo. En una hora no es como suficiente poder determinarlo, pero yo puedo poner aquí custom. Entonces en custom yo puedo ponerlo minutos y yo puedo ponerlo, por ejemplo, 15 minutos. Entonces aquí ya tengo un dato más preciso, me está dando información más importante para poder decir, ah, bueno, entonces sí, aquí fue el horario de suspensión. Y que sí, uno va aprendiendo de los errores ustedes, porque yo le mandé una gráfica como esta, pero esto está en un horario UTC. O sea, yo sé que es un error básico, ¿verdad? Pero cuando uno está corriendo, no se da cuenta de eso. Entonces me dijeron, mire, pero es que aquí aparece 2 de la mañana y se supone que eso fue a las 8, por ejemplo. No, es que está en otro horario. Entonces creó esa confusión y esa desconfianza de decir, bueno, ¿por qué me está mostrando una gráfica en un horario diferente? Entonces, de entrada, ustedes pueden colocarle la zona, la hora local. Por ejemplo, acá ya podríamos entonces determinar a qué hora realmente fue que yo inicié este servicio. Ya con eso podríamos decir, bueno, eh, a las 7:05, imagínense, ya habíamos comenzado la charla que lo estaba terminando de crear en ese momento. Entonces, para esto nos puede servir esto. Nos sirve para poder identificar caídas, poder identificar tiempo de suspensión de servicio y también nos sirve para reportes. Yo con esto puedo decirle al gerente, miren, este fue el tiempo. La vez pasada nos tomó media hora, ahora somos más eficientes. Y créame que esto sirve a la gente en una posición gerencial, les encanta las gráficas y les encanta cuando hay mejoras. Entonces, pueden decir, miren, fuimos más eficientes esta vez. ¿Y cómo lo pueden respaldar? Aquí tenemos los gráficos. Aquí está el procesador, aquí está el CPU, aquí están las lecturas de disco. Entonces, ¿qué es esto? CloudWatch. Todo esto lo hace CloudWatch. Estas son métricas, estos son dashboard, pero imagínense que a mí no me interesa este dashboard. Hay información que a mí no me está aportando nada, entonces yo puedo crear mi propio dashboard en CloudWatch. Entonces, para eso yo puedo venir y lo que yo tengo que saber, por ejemplo, son los nombres de la métrica. Por ejemplo, esta se llama CPU Utilization, esta se llama Status Check Failed, no sé qué, Instance, este es un Count. Entonces, yo lo que tengo que saber son estos nombres y ya hay un montón, pero voy a tomar los que a mí me interesan. Por ejemplo, también puedo buscarlo en internet. Si yo quiero alguna métrica en específico, poder buscarla. Ahora bien, veamos así rapidito dónde se encuentra CloudWatch. CloudWatch yo lo puedo encontrar acá. Lo puedo encontrar aquí y puedo acceder también desde la línea de comandos o desde un API. Y vean acá. Aquí no hay un dashboard ya prediseñado o que nos esté mostrando algo. Sin embargo, podemos ver que yo tengo ciertas métricas que están alarmadas. ¿Cómo lo puedo saber? Acá. Aquí me aparece, vean acá, aparecen me aparecen 6 en OK, 0 con datos insuficientes y 2 con algún tipo de error. Entonces veámoslas. ¿Qué nos está diciendo esto? En alarma me aparecen estas dos.
Esto es porque yo estaba creando unas funciones lambda y que pues se borraron, se dejaron de utilizar, entonces quedaron en este estatus de alarma. Pero si yo quiero ver, digamos, todas las métricas que tengo definidas o los estatus, aquí puedo yo también identificarlos. Por ejemplo, aquí tengo estas que están en OK, que eran también de unas funciones lambda de provisionamiento de capacidad. Y aquí me aparecen estas dos. Entonces aquí es donde yo puedo decir, bueno, esta alarma me puede servir a mí para poder ejecutar algo. Aquí tal vez no lo vamos a ver tan fácil, pero hay una parte donde yo puedo decirle que haga alguna acción. Tome una acción sobre cierto componente, tome una acción sobre cierto elemento. Yo lo veo un poco más fácil cuando creamos la alarma. Entonces, por ejemplo, o la métrica, en tal caso podemos crear la métrica. Y, por ejemplo, las métricas que tenemos acá, las podemos meter en un solo dashboard. ¿Cómo se crea una alarma? Bueno, aquí hay un botoncito que dice crear alarma. Aquí seleccionamos el tipo de gráfico que queremos utilizar. Por ejemplo, aquí no nos salió el tipo de gráfico, pero aquí aparece, ¿ve? Por ejemplo, si es una línea, si es una tabla, si es un gráfico de pie, etcétera. Y aquí podemos seleccionar las métricas que queremos. Por ejemplo, aquí hay métricas de S2 y aquí yo puedo seleccionar el punto de interés. Por ejemplo, si yo tengo una instancia S2, supongo que esta es la instancia S2 que yo tengo en este momento corriendo. Puedo seleccionar diferentes métricas. A esto le puedo poner un nombre. Este va a ser el servidor GT, por ejemplo. Y aquí ya, estas son métricas random, o sea, en este momento no tiene ningún sentido. Pero ya en ese momento, aquí ya creé yo mi gráfica y esa gráfica ya yo puedo irla a poner espero que no seleccioné la métrica. Por ejemplo, esto lo pongo acá. Hay algunas que no son compatibles, entonces ahí ya, select métrica. Aquí me aparece si yo quiero establecer algún tipo de condición para que se alarme, por ejemplo, si va a ser un valor estático o va a ser una anomalía. Aquí yo le puedo poner si va a ser un valor, por ejemplo, de 1000, si va a ser mayor, igual, menor que o debajo de, y el periodo de monitoreo, por ejemplo, que lo va a estar chequeando cada minuto, cada 10 segundos, etcétera. Aquí ya le doy next y aquí también puedo yo establecer qué quiero yo que haga con cada uno de estos estados, en alarma, en OK o con datos insuficientes. También puedo establecer un autoescalamiento. Yo aquí le puedo dar un autoescalamiento si yo tuviera más instancias o si tuviera una serie de plantillas o templates de mi S2. Aquí yo podría seleccionar qué grupo quiero yo que crezca. Y también puedo decirle qué acción va a tener sobre una instancia S2. Por ejemplo, yo le puedo decir que detenga la instancia. Si llega a un 90%, deténgala o que la reinicie o que la termine. Entonces, así es como yo voy configurando qué acción quiero en función de un valor de la métrica. Si se superó o si está igual a un valor específico, yo decirle, bueno, autoescalamiento, etcétera. Si no voy a hacer nada de esto, yo le puedo dar remove, le doy remove y ya. No quiero, digamos, que no, solo la estoy creando ahí vacía y ya después la puedo configurar. Y esto lo puedo poner como alarma S2, por ejemplo. Y aquí le puedo poner un texto, que no sé qué. Pero bueno, esto no lo vamos a poner en este momento. Solo les quería mostrar cuáles son las áreas que nos van a servir a nosotros para poder crear una alarma, crear una métrica, crear un dashboard, conocer el estatus de una alarma, por ejemplo.
dense cuenta que ahora ya me aparece aquí datos insuficientes, porque en primer lugar puse métricas aleatorias y en segundo lugar pues no hay datos suficientes, no ha transcurrido tiempo suficiente como para tener un histórico y tener un antecedente de cómo se está comportando el sistema. Y aquí ya me aparece en alarmas. Me aparece un dato insuficiente, 6 OK y 2 alarmadas. ¿Dónde puedo crear yo dashboard? Aquí hay una sección de dashboard, estos CloudWatch, y aquí yo le doy crear dashboard, y le pongo, eh, ¿cuál es la palabra en español de dashboard? Se me fue. Ok, dashboard de sistemas operativos. Aquí le puedo poner un nombre. Y este ya se lo puedo compartir o le puedo dar acceso para que solo la gente de infraestructura pueda tener ese acceso. ¿Qué se hace luego? Bueno, aquí se van agregando gráficas, se van agregando widgets y ya yo decido si lo estoy haciendo en función de métricas o en función de logs. Por ejemplo, aquí puedo agregar una línea y este va a ser mi gráfico 1. Aquí le pongo yo el nombre, gráfico 1, clicar. Aquí selecciono alguna métrica, ya sea por evento o por log. Y por ejemplo aquí estoy agregando algo así sin sentido, pero ahí está. Aquí creo mi gráfica y luego puedo yo agregar otra gráfica. Aquí le doy salvar a mi dashboard, pero también puedo irle agregando más gráficas. Por ejemplo, aquí voy a crear otra. Ahora imaginemos que quiero una de número. Le doy next. Aquí seleccionaría alguna métrica que yo ya haya definido anteriormente o la puedo hacer con una query también con este tipo de consultas que se hacen por medio de un namespace. Pero en este momento lo que yo quiero que ustedes vean es que se pueden crear dashboard personalizados. Y por ejemplo, esta es mi instancia que creé ya hace poco. Yo quisiera monitorear, por ejemplo, el CPU. Le doy aquí crear y esto lo puedo poner en el nombre que yo quiera. Uso de CPU. Listo. Esto lo puedo ir moviendo, lo puedo colocar en el lugar que yo prefiera. Y aquí puedo ir agregando más gráficas que sean de mi interés. Por ejemplo, yo puedo crear aquí una tabla, le doy en Next y aquí podemos agregarle algo de las S2 y algún valor como que se pudiera visualizar en tabla, tal vez sea unos, no sé si este me va a dejar tener dos valores, pero vamos a ver. Sí, probemos con eso. Entonces, si se dan cuenta, yo aquí ya puedo modificar también el valor tabla. Este obviamente no es en este momento un dashboard estético, pero lo importante es que ustedes comprendan que se pueden crear dashboards personalizados y que estos dashboards se pueden compartir para áreas específicas y puedo tener la cantidad de dashboard que yo desee también. Entonces, aquí hay un dashboard tipo tabla, que hay un dashboard tipo número, aquí hay un dashboard tipo línea. No se logra visualizar porque aquí saben en qué valor agarré. Pero básicamente esto es lo que hace CloudWatch, monitorear. Monitorear, crear métricas. Recuerden que es para la parte de recursos, pero también se comunica con otras herramientas de escaneo de vulnerabilidades y de auditoría de ese tipo de temas. Bien, entonces para ir finalizando esta reunión tan interesante, llegamos a unas conclusiones.
Es fundamental que podamos monitorear, sin duda. Si no lo han hecho, comiencen. Recomiéndenlo, propónganlo, va a generar un valor agregado a su sistema y a la empresa donde ustedes se encuentren. Herramientas de análisis. Vamos a encontrar también muchas herramientas. Yo de la que más era, digamos, casi que experto era de una herramienta también privada. Bueno, habían varias, había una de Cognos, había PRTG, pero lo importante es que ustedes comiencen a analizar su infraestructura y que puedan evaluar herramientas para análisis, para monitoreo. ¿Qué más? Pues CloudWatch nos sirve para la visibilidad en tiempo real, mejora la eficiencia a través de cambios que podamos hacer a través del monitoreo, que podamos identificar cosas. Automatización inteligente que responda por nosotros. Yo frecuentemente recibía llamadas en cualquier horario. 1 de la mañana, Navidad. Yo en alguna época fui sysadmin y no había nada automatizado. O sea, tocaba borrar archivos, tocaba borrar espacio, tocaba incrementar el disco duro de forma manual, tocaba liberar memoria RAM. Había un batch que liberaba memoria RAM y en casos muy, muy críticos, reiniciar. Imagínense. Todo esto se puede hacer con CloudWatch. O sea, no necesitan ustedes intervenir. Entonces, es algo que si se implementa puede aportar bastante. Y pues realmente esto ayuda a las empresas de todos los tamaños. No necesitan ser una super empresa para comenzar a establecer alarmas ni estar haciendo cosas automáticas. Lo pueden hacer desde ya. Se lo recomiendo. ¿Y qué más? Creo que hay muchas cosas por ahí que comentar, pero me parece que esto es lo principal. De mi parte, esta ha sido la presentación de CloudWatch. Me gustaría saber si tienen alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia. Será bienvenida. Por favor, alguien que quiera aportar algo y si no, pues vamos a dar unos 10 segundos. Si nadie comenta nada, pues estaríamos entendiendo que aquí estaríamos terminando esta presentación. Entonces, por favor, si alguien quiere comentar, opinar, sugerir, contar alguna anécdota, también bienvenido. Dale, Eric, solo muchas gracias ahí por la presentación. Gracias, todo un gusto. Y bueno, si no hay nadie más, pues también les comento que estoy creando un podcast. Me pueden seguir, me pueden buscar como Café con Datos y la dinámica consiste en tener conversaciones, digamos, normales, tomando café. Muchas veces tenemos esa maña de tomar café y conversar. Y también está abierto a que si alguien quiere, pues, tener este tipo de dinámicas, también nos podemos comunicar. A alguien le gusta hablar sobre infraestructura, a alguien que le gusta hablar sobre seguridad, pues platicamos, mm, nos comunicamos y por ahí nos reunimos y tenemos una reunión, ¿verdad? Entonces, si me pueden seguir, pueden buscarlo en Instagram, en Facebook y ya, pues vamos a comenzar a subir un poquito de contenido ahí. Y bueno, si no hay dudas, consultas, pues gracias, Eric, también Eric Vélez, por la invitación. Espero que sea de utilidad y también, si tienen alguna duda, me pueden contactar a este correo. Con mucho gusto les voy a responder lo que yo pueda y estoy ahí a la orden para lo que necesiten. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Excelente, excelente ponencia, Eric. Agradecidos con tu apoyo el día de hoy. Bueno, pues muchas gracias. Les deseo una feliz noche y ahí estamos a la orden cualquier cosa. Nos seguimos viendo por ahí. Gracias. Sí, muchas gracias. Buenas noches. Gracias.